Hermenéutica es la evolución de la corriente fenomenológica. ¿De acuerdo? Básicamente ustedes pues ahorita están leyendo algo de fenomenología, pero tratar de hacer un resumen de Husserl es no solamente injusto, sino poco nutritivo, pero bueno, voy a tratar de hacerlo, ¿no? Husserl es un autor que para el año de 1900 escribe un texto que se llama Investigaciones Lógicas. Y ahí es precisamente donde surge digamos, las semillas del pensamiento fenomenológico contemporáneo, que es el que importa para la teoría educativa contemporánea. Hegel sí tiene un texto que se llama La fenomenología del espíritu, pero es algo totalmente distinto que no tiene que ver mucho con lo que nos importa a nosotros. Husserl era matemático y de repente se da cuenta o intuye de alguna manera, ¿sí? O deduce de alguna manera, quizá mejor dicho, que la fundamentación de las matemáticas no proviene de las matemáticas en sí mismas, sino que llega un momento dado en que la fundamentación de las propias matemáticas tiene un origen filosófico. Entonces esto le hace a Husserl pues cambiar de disciplina. Les digo, él era matemático así de formación y de repente se vuelve maestro de filosofía. Y cuando empieza entonces a estudiar esto, pues entonces empieza a pensar una teoría donde dice, bueno, los positivistas y en general los científicos consideran que lo único que podemos realmente conocer es el mundo de los hechos, el mundo de la materia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Sin embargo, dice Husserl, hay que pensar también esto más fríamente, porque eso que nosotros le denominamos el mundo de los fenómenos, ¿sí? En realidad solamente lo podemos conocer mediante la propia conciencia. Porque nosotros no podemos conocer, o sea, nosotros seres humanos, no podemos conocer lo que hay fuera de nuestra propia conciencia. Entonces, Husserl, esto le genera un problema porque dice, quizás eso a lo que nosotros le denominamos el mundo material, en realidad nada más es la forma en la que nuestra conciencia representa, ¿sí?, al mundo material que no conocemos. ¿Ok? Aquí, Husserl se está basando en una división que ya había hecho previamente Immanuel Kant, que es un filósofo del siglo XVIII. Básicamente, Kant decía, hay dos tipos de cosas en la que existen, los noumenos y los fenómenos. El nómeno, el noumeno, no lo conocemos, es incognoscible. Y lo único que conocemos es el fenómeno, esto es el noumeno filtrado por la conciencia. ¿Ok? Bueno, de esta manera Husserl, por una serie de pruebas y por una serie de demostraciones que hace en ese libro que se llama Investigaciones Lógicas, que se llaman 1 y 2, ¿sí? Son 2 volúmenes, vaya, trata de demostrar mediante pruebas matemáticas y mediante pruebas lógicas cómo precisamente la fundamentación de la matemática y de la lógica demuestran que en realidad, ¿sí?, los únicos conocimientos que poseemos son los producidos por la conciencia. ¿Ok? Y más específicamente, la única experiencia que nosotros podemos conocer es la experiencia de la conciencia. Entonces la fenomenología es la ciencia de la experiencia de la conciencia. Porque eso es lo único que realmente puede conocer el ser humano, la experiencia de su propia conciencia. Espero ser lo más claro posible. Ya les dije que Husserl no es fácil y no es fácil de resumir, pero básicamente esa es la idea de la fenomenología. Entonces la fenomenología de Husserl va a utilizar un método que se va a llamar epogé, que es la reducción fenomenológica, que es que a un fenómeno, ¿sí?, por ejemplo, un fenómeno social, un fenómeno material, etcétera, lo vayamos quitando de todas las cosas que nos distraen. Y aquí esto es lo importante de Husserl, porque él dice, bueno, entonces, si lo único que podemos analizar es nuestra experiencia de la conciencia, al analizar nuestra conciencia, vemos que nuestra conciencia está compuesta, pues como sabemos nosotros como personas del ámbito docente, de conocimientos, ¿verdad? Pero
también nuestra conciencia está compuesta de creencias. Porque, por ejemplo, yo puedo ser físico matemático o filósofo o ingeniero o lo que sea, pero también puedo tener creencias, por ejemplo, como creer que Dios existe. ¿Sí? Y eso no es algo que yo aprendí, sino es algo que creo. Puede ser que también, ¿sí?, mi conciencia esté compuesta de emociones, no nada más de conocimientos, ¿sí?, ni de ideas, sino de emociones. Mi conciencia también está compuesta de juicios y de prejuicios, porque miente aquel ser humano que dice que no tiene prejuicios. Todos tenemos nuestros prejuicios. Cuando los reconocemos es cuando los podemos evitar. Cuando nos aferramos a la soberbia y pensamos que no tenemos prejuicios, es cuando más prejuiciosos somos. ¿Ok? Entonces también nuestra conciencia está compuesta de prejuicios. Bueno, también está compuesta de imaginación, ¿sí?, de fantasía y de muchas otras cosas. Entonces la conciencia es un ente plurifactorial, perdón. ¿De acuerdo? Y nos va a decir Husserl, entonces, cuando nosotros queremos llegar a la esencia a lo verdadero, ¿sí?, tenemos que empezar a quitar juicios, prejuicios, fantasías, imaginaciones, deseos, voliciones, emotividades, etcétera, 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 hasta llegar a lo esencial, al verdadero conocimiento. Eso es una reducción fenomenológica, una reducción eidética, va a decir Husserl. Ese es el método de la fenomenología de Husserl. Espero haber sido claro con eso. Bueno, Husserl genera su método y mucha gente lo va a seguir en el siglo XX. Uno de los autores más famosos de la filosofía del siglo XX que va a seguir a Husserl va a ser Martin Heidegger, pero como Heidegger era medio fascista, o sea, medio nazi, y además era medio desagradecido con su profesor y lo corrió de la escuela de la Universidad de Friburgo cuando llegó a ser el rector. Entonces me voy a saltar a Heidegger porque me cae medio gordo. Ese es uno de mis prejuicios, debo de admitirlo. Los invito a que lean ustedes a Martin Heidegger, pero bueno, pues por su lado, ahí ya no me voy a meter yo. ¿Sale? Y vamos a hablar entonces de un alumno de Heidegger, que es precisamente este que tienen en pantalla, que es Hans Georg Gadamer. Bueno, les recomiendo, si tienen chance, de encontrar este libro que se llama Acotaciones hermenéuticas. Es una serie de conferencias que dicta. Este sí no lo encontramos en PDF, entonces sí les recomiendo que ahí lo busquen en Amazon, vayan a la librería si tienen chance, con sus respectivos cubrebocas, gel de manos y sana distancia, y si no, pues mejor pídanlo por correo. Bueno, este texto son unas conferencias donde trata de explicar la idea de la hermenéutica, Gadamer, pero también lo importante que es dentro de como la evolución de la corriente fenomenológica, ¿sí?, a la corriente hermenéutica, podríamos decir que es la corriente fenomenológica hermenéutica. Se basa en muchas de las ideas previas de la fenomenología, por ejemplo, este hecho de que para reconstruir una época histórica, por ejemplo, pues no solamente nos tenemos que basar en los textos, regulares, sino también, por ejemplo, en la literatura, porque la literatura nos comunica pues ideas del mundo antiguo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de la hermenéutica ya para despedirnos, ¿sale? Etimológicamente la hermenéutica pues proviene de la antigüedad, era una ciencia que se utilizaba, o era un método que se utilizaba sobre todo en el medioevo, para la correcta exégesis de la Biblia, o sea, para la correcta lectura de la Biblia, ¿de acuerdo? Entonces la hermenéutica, en su acepción tradicional, pues es precisamente el arte de explicar el verdadero sentido de un texto, y se enseñaba desde el punto de vista religioso con la intención de tener una verdadera o una correcta lectura de la Biblia y en consecuencia pues una correcta apreciación de la verdad divina, ¿de acuerdo? Sin embargo, para el siglo XIX la hermenéutica es recuperada por este hombre, Wilhelm Dilthey, y Dilthey le da un nuevo origen y dice, recupera una idea o unas ideas que ya hemos estado trabajando en esta misma sesión anteriormente, donde dice, bueno, la idea de una ciencia empírica, fenomenológico-matemática, pues ha tenido ha sido muy útil desde su fundamentación, desde la revolución científica con Newton y hasta nuestros días. Como se los mencionaba anteriormente, y tiene razón en esto el neopositivismo y la filosofía de la ciencia,
el mundo que nosotros conocemos no sería el mismo sin la ciencia y la tecnología, sin la tecnociencia que conocemos nosotros en la actualidad. Sin embargo, y esto también ya se apreciaba desde el siglo XIX, ¿sí? Para la descripción de los fenómenos y problemas de la sociedad, la cultura y el individuo, pues lo cierto es que el enfoque cuantitativo, como ya lo hemos mencionado, no resulta del todo completo, no resulta del todo, vaya, certero para poder hablarnos de este tipo de fenómenos como la ciencia y la tecnología, perdón, como la sociedad y la cultura y el individuo. Y ahí es donde entonces entran en juego precisamente otras áreas del conocimiento como las ciencias sociales y las humanidades, ¿de acuerdo? Dilthey entonces desde esta idea y dice, entonces a la par de que existe un método científico matemático, hay que generar también un método científico hermenéutico, pero que tenga características totalmente distintas. Entonces, así como para el paradigma científico natural, para el paradigma naturalista, ¿sí? El lenguaje fundamental es el de la matemática, ¿sí? Dilthey va a decir, llamamos hermenéutica al arte de comprender las expresiones de la vida que la escritura ha fijado. Entonces va a ser la escritura, la literatura, la filosofía, las formas de pensar, la cultura en sí misma, la que nos va a hablar y nos va a decir qué es el hombre, quién es el hombre, por qué el hombre es como es, ¿ok? Entonces, Dilthey va a tratar de apoyar precisamente la fundamentación de esta división disciplinaria que en el siglo XIX no existía como tal, pero que ya para nosotros es común, la división entre, y lo ven aquí, Naturwissenschaften, las ciencias de la naturaleza, y las Geisteswissenschaften, que son las ciencias del espíritu o ciencias sociales. ¿Sí? O sea, para nosotros ya es hasta común hablar de ciencias del área de sociales y del área de ciencias exactas, pero hace 200 años, pues esto no era así. O sea, de hecho, por ejemplo, Newton, por ejemplo, no se llamaba a sí mismo un científico, él se llamaba a sí mismo un filósofo natural. Y solamente hasta el siglo XIX empieza a darse la división disciplinaria ya propiamente entre ciencia y otras áreas del conocimiento. ¿Ok? Entonces dice Dilthey, pues aquí hay que tratar de participar. De hecho, aquí sí ven, aquí hay un esquema más claro de este tipo de asuntos, ¿no? ¿Por qué es importante en términos educativos este asunto que estamos tratando aquí? Bueno, perdón, si ven ustedes precisamente aquí en el recuadro que tenemos en la pantalla, dice, durante siglos, ciencia, arte, filosofía eran disciplinas tan cercanas que había personalidades como las de Aristóteles, Da Vinci o Descartes, que fueron investigadores en varias áreas. ¿Qué quiero decir con esto? Que durante muchos siglos, durante mucho tiempo, ¿sí?, la educación del hombre era una educación integral, porque no solamente consistía en pensar en las áreas científicas, sino en las áreas sociales y en las áreas y también en la producción cultural, en la música, etcétera, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien de la época de los griegos, alguien que estudiaba con Aristóteles, pues ellos tenían un plan, por ejemplo, Aristóteles en el Liceo tenía un plan de estudios donde había dos tipos de disciplinas. Unas son acromáticas y las otras son, no recuerdo el nombre del segundo término. Bueno, unas eran precisamente como artes más prácticas, como música, como retórica para los debates públicos, ¿sí?, y política para comprender así cómo se regía la ciudad, cosas por el estilo, zoología, astronomía, etcétera. Y había un grupo de área o un grupo de disciplinas que eran ya de mayor nivel, y estas disciplinas eran la matemática, la lógica, la metafísica y me parece que la música o algo así. Entonces, vaya, había una formación educativa, pero era muy completa. O sea, el individuo finalmente terminaba sabiendo de música, de matemáticas, de animales, de zoología, de astronomía, de pensamiento, etcétera. Y ustedes si lo confrontan, por ejemplo, con la época de Leonardo da Vinci en el Renacimiento, pues se da una situación muy similar donde los autores del Renacimiento eran autores también polifacéticos, ¿no? Inclusive René Descartes, el padre del método científico, pues era filósofo, pero también era matemático y también fue soldado y bueno, esto entonces contrasta mucho con la idea que nosotros tenemos de educación, sobre todo a partir del siglo XIX, donde la educación es especializada.
Todos nosotros fuimos a la universidad y en su momento, por ejemplo, cuando estaban en la prepa o en algún momento antes de ingresar a su carrera, pues los mandaron a orientación vocacional y ahí les dijeron que había áreas del conocimiento y especialidades, ¿o no? Y entonces así fue como varios de nosotros decidimos que, pues a mí me interesa esto, me voy a meter en físico matemáticos. Pues a mí me interesa esto otro, pues me voy a económico administrativos. Pues yo no aprendí matemáticas, pues me voy a filosofía, ¿no? Bueno, suele suceder mucho en mi facultad o en mi antigua facultad, ¿no? Y mucha gente llega a filosofía porque ya no dominó otras áreas, no sé qué. Finalmente, pues existe la orientación académica y de la especialización, pero si se fijan ustedes, nosotros en nuestra forma de educación actual perdemos mucho precisamente porque ya no es una educación holística en ese sentido, sino que es una educación muy especializada que nos ayuda a que activemos algunas áreas del aprendizaje, pero otras no. Hay alumnos, por ejemplo, que tienen su área matemática muy encendida, muy prendida, ¿sí? Entienden muy fácilmente matemáticas, pero redactan mal y no entienden lo que leen. Entonces ahí hay un problema. Y hay gente del área que, por ejemplo, lee, escribe, le gusta la poesía, le gusta los cuentos, etcétera, pero nomás no entiende nada de matemáticas, ¿sí? Entonces tenemos una formación algo deficiente con respecto a los antiguos si lo contemplamos desde ese punto de vista. Y la propuesta de la hermenéutica es precisamente tratar de complementar el modelo de educación científico-natural para que tengamos una educación, pues también como dirían los filósofos de la Escuela de Frankfurt, menos instrumental y más útil para la sociedad en general. O sea, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también que esos técnicos que generamos, pues sean técnicos que se hagan con ética y con visión social, ¿no? Y que nuestros alumnos que van a la prepa, a la secundaria, pues que traten de incurrir menos en prácticas, ¿cómo se dice? En prácticas antisociales, ¿no? O sea, niños, no fumen porque es muy malo, porque, por ejemplo, pues pasan cosas como esto del COVID y la gente pues está propensa a enfermarse más por fumar, ¿no? Niños, no se alcoholicen porque pues, es muy problemático, es una enfermedad muy grave el alcoholismo, ¿no? Chicos, si van a tener sexo, pues tienen que saber primero de educación sexual, porque si no pueden contraer una enfermedad o entrar en un embarazo no deseado, etcétera. O sea, necesitamos darle una formación más integral a nuestros alumnos y pues precisamente para eso la hermenéutica trata de apoyar allí, ¿ok? Entonces, bueno, ya finalmente para concluir un poquito con Dilthey entonces decía que la regla fundamental de la hermenéutica, ¿sí? Consiste en el reconocimiento de la circularidad metódica o círculo hermenéutico que enuncia, o sea, finalmente véanlo bien, pues es una propuesta holística, ¿sí? Enuncia que la parte solamente es comprensible a partir del todo y el todo a partir de la parte. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, nosotros no le podemos pedir a nuestros alumnos que tengan una idea de la sociedad o una idea de cómo comportarse socialmente si nosotros, por ejemplo, pues estamos privilegiando solamente el ascenso de carreras técnicas, ¿sí? Y además motivamos a nuestros alumnos únicamente con la idea de que estudien para que tengan una superación económica, pero, pero nunca les comentamos que tengan una superación, no solamente individual, ¿sí? Social, sino inclusive espiritual y emotiva. Ya ven que ahorita mucho el paradigma es también trabajar la inteligencia emocional, porque es algo que durante mucho tiempo se dejó atrás, ¿no? O sea, hay que reconocer que México y nuestro estado, Guanajuato, ha tenido graves problemas en ese sentido, ya que, por ejemplo, pues las últimas estadísticas de CEP nos mostraban que la mayoría de los guanajuatenses solamente llegan hasta el tercer año de secundaria, que es donde desertan, ¿sí? Se aúna eso al problema de que Guanajuato tiene también así una tasa de no solamente de deserción, sino de bullying en el nivel secundaria muy alta. Y finalmente vemos también que Guanajuato es un estado con alto porcentaje de embarazo de adolescentes. Entonces, pues llámenme loco, pero yo creo que ahí hay alguna conexión que no hemos analizado adecuadamente entre los tres fenómenos. ¿De acuerdo? O sea, no estamos viendo la totalidad del panorama. Entonces, ¿qué está fallando en el modelo educativo guanajuatense para que nuestros alumnos se porten tan mal en la secundaria, ¿sí? Y ya sea por bullying, por escasez económica, por aburrimiento, ¿sí? O porque ya se embarazaron, estén desertando en tercer año de secundaria.
¿De acuerdo? Bueno, pues una investigación hermenéutica nos pediría, ¿sí?, tratar de analizar el todo. ¿De acuerdo? De hecho, por ejemplo, pues si ustedes hacen investigación del ámbito cualitativo, el modelo hermenéutico se compara también con una técnica de investigación que se llama bola de nieve. ¿La conocen ustedes? Significa que ustedes empiezan acá arriba en la cima con un problemita y cada vez conforme van avanzando en la bajada, el problema se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, porque cada vez va incluyendo mayores factores. En la investigación social, en educación, en filosofía, en sociología, etcétera, este es un modelo muy común de investigación. Empezamos con un problema y conforme vamos avanzando en el problema vamos viendo que el problema tiene cada vez más ramificaciones, es mucho más complejo de lo que en realidad parecía en primera instancia. Y el problema de la educación y del aprendizaje, pues es uno de esos problemas que si manejamos desde el punto de vista filosófico, hermenéutico, podría sernos de mayor utilidad, ¿no? Bueno, uno de los autores entonces más famosos de esto, y ya con esto me voy a despedir, pues es Gadamer, ¿sí? Aquí lo tienen ustedes en pantalla. Gadamer escribió Verdad y Método y, bueno, pues como les comentaba, dictó estas conferencias y dictó estas conferencias muy interesantes, sobre todo porque señalan que uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad es precisamente el de tratar de educar a nuestros jóvenes y educarlos precisamente ya en modelos que pues tienen que ser novedosos en el sentido de que no solamente contemplen la educación como una herramienta de producción, sino también como una herramienta, o como mejor dicho, como el arte, algo que nos ayude precisamente a convertir la educación en el arte de vivir. Esta va a ser más la propuesta de los hermeneutas. Entonces, si se fijan bien, pues pueden acomodarlo en su tabla, pues en la corriente fenomenológico-hermenéutica, pero también en la humanística, ¿sí? Y Gadamer, pues es muy interesante en ese sentido, ¿no? Como les comento, él señala esto, fíjense, por ejemplo, en un ensayo de estos que se llama Humanismo y Revolución Industrial. Voy a citar esto ya para despedirme el día de hoy. Y dice, vivimos en una época de crisis y dice, el tercer aspecto de la crisis, sin embargo, es el que mencionaba al principio, la crisis de la juventud. No podemos atenuar la gravedad del hecho de que nuestra juventud se sienta pesimista, recurriendo al expediente de buscar sus causas en las desgracias del siglo, en los fracasos de las generaciones anteriores o en cualesquiera otros condicionamientos escolares o sociales que evidentemente habría que mejorar. Intuimos más bien que bajo este aspecto de la crisis se ocultan los efectos de la propia revolución industrial. Al individuo que trata de abrirse un camino, se le niega una y otra vez esa confirmación directa que busca su propia autoconciencia aún no acreditada. El derecho a ser joven, a no saber todavía si las fuerzas estarán a la altura de lo que la vida le va a exigir a uno. Creo que es aquí donde se encuentra la razón de que las grandes dificultades que encuentra actualmente nuestra juventud tiene que acreditarse dentro de un sistema social, económico y de producción cada vez más funcional y burocratizado. Cada vez le es más fácil lograr por su mera espontaneidad algún tipo de confirmación, de satisfacción y de plenitud. ¿Cómo se ha llegado a esta crisis? ¿Será posible aprender mediante la reflexión el modo de encauzar una curación? Entonces, bueno, pues les recomiendo mucho a Gadamer, ¿sí? Es un autor que nos hace pensar también mucho en estos problemas que enfrentan nuestros jóvenes, nuestros alumnos, y que puede ser un autor fundamental para pensar en la inteligencia emocional de nuestros alumnos, ¿sale? Entonces, bueno, ya hablé de 3 corrientes filosóficas, el neopositivismo y filosofía de la ciencia, la teoría crítica, ¿sí? Y la fenomenológica hermenéutica. 3 corrientes filosóficas del siglo XX que todavía nos afectan en el siglo XXI. Bueno, entonces les agradezco mucho su tiempo y su interés por haber participado aquí en la charla. Cuídense mucho y que estén muy bien. Buenas noches, compañeros.